Escalofriantes relatos sobrenaturales, 7 historias malditas de lo inexplicable. La noche caía sobre el barrio como un manto de sombras pesadas. Pedro, un joven de 24 años, luchaba día a día en la tiendita de abarrotes que sostenía a su familia. Era el pilar en un mundo donde la supervivencia era un acto diario de valentía. Cada rincón de su hogar crujía bajo el peso de la miseria, pero el amor por su madre y sus 2 hermanitos lo mantenía fuerte. No obstante, la calma de la noche se rompía con ecos de violencia en las calles, susurros fantasmales que hacían que su piel se erizara. Una noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, el silencio que envolvía la tienda se interrumpió por pasos temblorosos. Una anciana de rasgos desaliñados se acercaba. Sus ojos vacíos parecían haber visto más de lo que cualquier ser humano podía soportar. «Por favor, déjame refugiarme del frío», suplicó con una voz que era solo un eco. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero la compasión lo dominó y cedió ante su súplica. Desde el momento en que cruzó la puerta, una tensión inexplicable inundó el ambiente. Objetos comenzaron a caer sin razón, como si una fuerza invisible jugaba con ellos. Pedro trató de ignorar los murmullos errantes que brotaban de las paredes, convenciéndose de que eran solo producto de su cansancio. Sin embargo, la inquietud creció en su hogar como una sombra amenazante, y su madre, conocedora de antiguas leyendas, empezó a murmurar sobre las maldiciones que acechan a quienes abren las puertas a desconocidos. Noche tras noche, la anciana se volvía más inquietante. En su cama, Pedro solía despertarse con sudor frío, los ecos de noches en vela golpeando su pecho. Una madrugada, un susurro helado cortó el silencio. «Pedro». Al abrir los ojos, la anciana lo observaba desde los pies de su cama, su mirada atravesando su alma. Sin poder moverse, sintió un terror que lo paralizaba. La anciana empezó a narrar historias de maldición en el barrio. Cada palabra golpeaba su mente como un martillo. «Hay secretos oscuros aquí. Desconfía de aquellos a quienes crees cercanos», advertía con su voz rasposa, produciendo un nudo en el estómago de Pedro. A medida que los relatos se acumulaban, la desconfianza comenzó a invadir su corazón. Miró a su alrededor con nuevos ojos. Sus vecinos se convirtieron en sombras sospechosas, murmurando en la penumbra. De pronto, lo que había creído un refugio se transformó en una trampa. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una noche, la sombra se volvió palpable. Salió a la calle y vio a sus vecinos intercambiando miradas inquietantes. Una atmósfera de conspiración envolvía el aire. La anciana había tejido una red oscura alrededor de él. Pedro comprendía que debía enfrentarla, pero su cara se torcía entre la duda y el miedo. La anciana había mencionado que el verdadero enemigo estaba más cerca de lo que pensaba, atacando sus pensamientos y debilitando sus lazos. Ahora más que nunca, Pedro se encontraba en una encrucijada, con sus seres queridos al borde de la desesperación. La pregunta lo acechaba: ¿qué estaba dispuesto a sacrificar para salvar a su familia? ¿Y qué precio tendría que pagar? La mañana llegó con un cielo grisáceo, como si el sol mismo se hubiera escondido tras una capa de nubes pesadas. Pedro se despertó inquieto, el rostro de la anciana aún grabado en su mente. «Desconfía de aquellos a quienes crees cercanos». Las palabras resonaban como un mantra terrorífico, y pronto se dio cuenta de que sus propios hermanos lo miraban con ojos llenos de miedo. «¿Te sientes bien, hermano?», preguntó Sofía, su hermanita de 7 años, mientras ajustaba su vestido. La dulzura en su voz hacía que el estómago de Pedro se retorciera.
¿Podía confiar en ella? ¿Acaso la anciana tenía razón? En un arranque de desesperación, decidió contarle a su madre lo que estaba pasando. Ella lo escuchó atentamente, su expresión grave y sus manos temblorosas. Pedro, algunas veces las personas que parecen inofensivas llevan consigo un peso que no puedes imaginar. ¿Has considerado que esta anciana podría estar allí por una razón? La pregunta lo sacudió. Aunque había querido advertir a su madre sobre la mujer, ahora comprendía que el verdadero peligro podía estar más cerca de lo que pensaba. Mientras Pedro se preparaba para el día, oyó una serie de discusiones fuera de su casa. Bajó rápido las escaleras, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. En la calle, un grupo de vecinos se arremolinaba cerca del parque. «¿Qué ocurre?», preguntó con voz temblorosa, enfrentándose a la multitud. «Un hombre ha desaparecido», murmuró un vecino cuya voz temblaba de miedo. «Lo vieron salir de su casa anoche, nadie sabe a dónde fue». Las miradas se tornaron hacia Pedro, el temor era palpable. La anciana había hablado sobre las desapariciones, y esa frase resonó como un eco perturbador en su mente. Una sombra se proyectó sobre su rostro. Giró la cabeza y allí estaba ella, la anciana. Su presencia era una tormenta en medio de un mar en calma. «El barrio está enfermo», dijo, alzando su voz por encima del murmullo de la multitud. «La oscuridad se alimenta de la confianza. Debes elegir bien a tus aliados, Pedro». Sus ojos vacíos lo atravesaban y a pesar de su repulsión no pudo evitar sentirse atraído por sus palabras. ¿Qué sabía ella que él no? La multitud comenzó a dispersarse, ansiosa por dejar atrás aquel aire de temor. Opresión. Sin embargo, Pedro se quedó parado, sumido en sus propios pensamientos. Decidió que debía investigar por su cuenta. La anciana tenía que saber más. Al caer la noche, se armó de valor y se dirigió hacia la vivienda de la anciana, un lugar que antes le había parecido extraño y aterrador. La oscuridad envolvía cada paso que daba, y su corazón latía con fuerza, queriendo escapar. Al llegar, la puerta estaba entreabierta, como si lo estuviera esperando. Con el aliento en suspenso, se adentró en la casa. La penumbra abrazaba cada rincón, y sentía como si la pared lo mirara, susurrándole secretos antiguos. Un ligero crujido resonó detrás de él. Pedro se giró, y allí estaban sus dos hermanos, con miradas asustadas, decididos a no dejarlo solo. «No podemos dejarte aquí», dijo Luis, su hermano de 10 años, temblando. Mientras la tensión crecía, un sonido peculiar emergió de las sombras. Un rasguño profundo, como uñas arrastrándose sobre la madera antigua. Pedro cerró los ojos y rezó, pero al abrirlos, comprendió que lo que temía se hacía realidad. La anciana no estaba sola. La risa de niños resonó en la oscuridad, junto con susurros, «¡Bienvenidos!». La escena se tornó confusa. Parecía que todo el barrio se había congregado, sus rostros ocultos en la penumbra. Sin saber qué podía significar, Pedro comprendió que la batalla apenas había comenzado, y los verdaderos monstruos tal vez estaban más cerca de lo que podría imaginar. En ese momento, su mente estalló en preguntas. ¿Qué misterios guardaba su barrio? ¿Y quiénes eran realmente sus vecinos? El siguiente paso era inevitable, pero aterrador. ¿Qué secretos le revelarían aquel grupo de sombras en la noche? El silencio en la casa parecía cobrar vida, pulsando con una energía inquietante. Pedro, con sus hermanos a cuestas, sintió que el aire se volvía denso, como si la oscuridad misma comenzara a aplastarlo. La risa de aquellos niños resonaba en su mente, una melodía perturbadora que hacía eco en el fondo de su ser. «Aquellos niños no parecen reales», susurró Sofía, apretando la mano de su hermano mientras su rostro se tornaba más pálido. Pedro asintió, temeroso de que a medida que avanzaban hacia las sombras, la verdad se desnudara ante ellos. Con pasos tambaleantes, cruzaron el umbral, y pronto se encontraron en un gran salón. Las paredes estaban adornadas con retratos en blanco y negro que los observaban con ojos vacíos y una sonrisa eterna.
Una escalera crujía en el fondo, como si invitaban a los tres jóvenes a descubrir un secreto muy bien guardado. «¿Qué se supone que debemos hacer?», preguntó Luis, su voz absorbida por la penumbra. Justo en ese instante, una figura se materializó en la esquina. Era la anciana, más cerca que antes, su rostro arrugado iluminado débilmente por una vela que flameaba sin razón aparente. «Vine a mostrarles lo que ocultan sus corazones», dijo, su voz un susurro rasposo. «Los secretos de esta noche son más profundos de lo que imaginan. Aquí, incluso los más inocentes pueden perderse». Pedro sintió que su corazón se detenía. Las palabras de la anciana eran un peligroso eco de advertencia. «¿A qué te refieres? ¿Qué has hecho con esos niños?». Su voz tembló, y Sofía se apretó contra él, buscando una protección que Pedro no podía garantizar. «Ellos son parte de este barrio, como tú lo eres, querido. Solo aquellos que están dispuestos a ver la verdad entenderán el sacrificio que se requiere». La anciana hizo un gesto hacia el piano en la esquina, y al instante los niños emergieron de las sombras como espectros, sus risas ahora resonando como un canto fúnebre. «Debes hacerlo, Pedro, vas a unirte a nosotros», dijo uno de los niños, su sonrisa ancha y siniestra. «Un sacrificio por otro, siempre es así». «No», gritó Pedro retrocediendo. La realización lo golpeó. No solo un hombre había desaparecido, era un ciclo que había devorado a muchos en el tiempo, y ahora estaban ante él, sombras de unas almas perdidas. «Y si te dijera que solo uno de ustedes podría salvar a los otros, ¿qué elegirías?». La voz de la anciana resonó en el aire, y las palabras estaban cargadas con un peso mortal. Mientras los niños danzaban a su alrededor y la risa se convertía en un grito agónico, Pedro se sintió atrapado. Comprendió que no solo su propia vida estaba en riesgo, su eterno apoyo, Sofía y Luis, se hallaban también en la cuerda floja. «Todo depende de ti, pequeño héroe», dijo la anciana, paseando entre los niños, quienes alzaron sus brazos como si esperaran un sacrificio divino. «La oscuridad siempre busca un nuevo portador, y los más cercanos a ti podrían ser los más peligrosos». Pedro sintió que el mundo se oscurecía a su alrededor. ¿Podría permitir que sus propios hermanos se convirtieran en otra víctima de este juego macabro? Los ojos de Sofía reflejaban confianza, pero él sabía que debía mentir para protegerlos. Yo haré lo que se necesite», murmuró, atrapado entre la esperanza y el horror. En ese momento, la puerta se cerró tras ellos, un chasquido definitivo que selló su destino. Una risa gutural resonó en la habitación, desatando un caos inimaginable. «Entonces la obra comienza», susurró la anciana, mientras las luces parpadeaban y la risa se transformó en un grito agónico. Ahora Pedro debía enfrentarse a un dilema absoluto. ¿Mantendría la confianza en sus hermanos o entregaría la única esperanza que les quedaba para salvarse? La oscuridad espesa los envolvía, y cuando la penumbra se disipó, quedó claro que la línea entre el bien y el mal se había difuminado. ¿Podría encontrar otra salida o ya era demasiado tarde para todos? La noche estaba lejos de acabar, y el verdadero horror apenas comenzaba. El oscuro y deteriorado salón giró a su alrededor como una vorágine. Las risas infantiles se transformaron en ecos distorsionados, reverberando en las paredes mientras las sombras amenazaban con devorarlos. Pedro podía sentir el sudor empapando su frente. Su corazón latía con fuerza como un tambor. Al borde de un colapso, Sofía y Luis estaban a su lado, tan asustados como él. «¿Qué hacemos, Pedro?», preguntó Luis, incapaz de ocultar la temblorosa voz que se ahogaba en desesperación. Pedro giró la mirada inquieta hacia la anciana, que lo observaba con ojos que parecían saberlo todo. «Tú eres el elegido», parecía decir su expresión. «Mirad el piano», interrumpió la anciana con un movimiento de su mano huesuda. «Él les hará una oferta, un melodioso trato para los perdidos».
Un piano viejo y polvoriento, casi oculto detrás de una cortina de sombras, parecía querer hablar con ellos. La anciana sonrió, y sus dientes amarillos brillarían apenas en la escasa luz de la vela. Si tocas la melodía correcta, salvarás a tus hermanos, pero si fallas, ellos me pertenecerán, susurró, cada palabra clara como el cristal. Pedro sintió que un frío recorrería su espalda. No tenía ni idea de cómo tocar un piano, y lo que era peor, la idea de perder a Sofía y Luis le aturdía. «Y si te diera la opción de elegir, guíame», dijo, con una voz temblorosa que trataba de ocultar su miedo. «Escoge bien», advirtió la anciana, mientras los niños regresaban a sus bailarinas risas. Una melodía oscura comenzó a resonar en su mente. Aquel proceder se sintió como una trampa implacable, como si la casa respirara lentamente alrededor de ellos, esperando su elección. «Debo intentar», se dijo Pedro, y se acercó al piano. Colocó sus manos sobre las teclas, su mente en blanco, mientras los rostros de sus hermanos se inundaban de pánico. Una vez más, las risas penetraron en su mente, como un canto hipnótico, llenándola de dudas. ¿Qué tocar? ¿Qué si fallo? Las notas comenzaron a fluir desde sus dedos, cada una diferente, cada una susurrando promesas y amenazas. La anciana observaba, impasible, como si su vida dependiera de aquellos acordes. El tiempo se detuvo, las imágenes comenzaron a distorsionarse, las sombras en la habitación se movían, se arrastraban por las paredes, mientras las risas eran reemplazadas por susurros inquietantes. «Cuidado con lo que tocas», advirtieron los niños, sus rostros tormentosos girando en círculos a su alrededor. La música resonaba, ganando fuerza, entre él y sus hermanos, golpeando en su pecho. Pedro necesitaba un instante de claridad. «Voy a tocar lo que siento», susurró, dejando que la angustia tuviera el control momentáneamente. Las primeras notas fueron torcidas, pero pronto se transformaron en un ritmo frenético, hasta que de pronto algo lo detuvo. En su mente, una sombra se levantó más alta, más oscura que antes. Era un rostro familiar, el de su padre, el último sacrificio. Él no podía dejar que esta oscuridad reclamara más vidas. La decisión lo inundó de valor. «No dejaré que se lleven a nadie más», gritó con fervor, tocando un acorde resonante. El eco tembló por toda la casa. De repente, la risa se detuvo, como si un manto helado cubriera el lugar. La anciana se volvió hacia él, su mirada era una tormenta de furia y asombro. «No sabes lo que has desatado», murmuró, mientras una fuerza invisible comenzaba a acercarse a él, como un fantasma resucitando de las profundidades. El piano vibró, lanzó una nota grave que reverberó en sus huesos, sacudiendo la estructura misma de la casa. Todo se oscureció por un instante, y el horror se apoderó de su ser. ¿Habría destruido el oscuro juego de la anciana o simplemente lo había intensificado? La risa infantil se transformó en gritos agónicos. «¡Pedro, ayúdanos!», clamaron Sofía y Luis, mientras la oscuridad se abalanzaba sobre ellos, tragándose su luz. Estaba claro, habían cruzado un límite, y, sin entender aún su final, un nuevo dilema surgió. «Debo elegir», pensó Pedro. Cada decisión podría cambiar no solo su destino, sino el de su familia. Mientras la anciana sonreía con una satisfacción perturbadora, él se sintió tambalear nuevamente entre la luz y la sombra. La noche aún no había terminado, y en su agonía de elección sentía que lo peor estaba por venir. ¿Qué pasaría si no solo ellos eran el blanco, sino todos los que alguna vez habían cruzado esas puertas? La maldad de la casa latía como un tambor, y la pregunta se formó en su mente. ¿Cuántas almas más estarían atrapadas, esperando ser liberadas o condenadas por su elección? La casa tembló al compás de la nota que Pedro había tocado. Un aire pesado lo envolvía, como si las paredes mismas reclamaran lo que habían perdido y lo que habían ganado.
Las sombras serpenteaban, distorsionando los contornos de la sala, dejándolo atrapado en un lugar donde todo podía suceder. ¡Pedro!, gritaron los ecos en su mente. Los rostros de Sofía y Luis se retorcían, no solo en miedo, sino en desesperación. La anciana observaba desde las sombras, su risa resonaba en sus oídos como un eco lejano. «Solo lo has agravado, niño. Ahora tendrás que enfrentarte a lo que despertaste». Pedro se sintió abrumado. «¿Qué has hecho?». La voz de su padre resonó en lo más profundo de su ser. Las imágenes de su infancia, de los días felices, llenaron su mente hasta que se transformaron en visiones desgarradoras. Se dio cuenta de que la elección que había hecho no solo cambiaría su destino, sino que había abierto un portal a algo que jamás debería haber invocado. Un viento gélido comenzó a soplar, llevando consigo ecos de llantos y lamentos, como si el horror de aquellos atrapados se propagara por el aire. Debería haber aprendido a tocar bien, pensó, mientras unas manos invisibles comenzaban a apresarlo, como si la casa reclamara su tributo. «Pedro, por favor», suplicaron nuevamente sus hermanos, esta vez más cerca y envueltos en una penumbra que parecía estar viva. Sofía extendió su mano, pero antes de que Pedro pudiera alcanzarla, una sombra se abalanzó sobre ella, arrastrando su luz hacia la profundidad de la oscuridad. «¡No!», Pedro gritó, pero la fuerza que invocó lo dejó inmóvil. El piano comenzó a vibrar de nuevo. Una melodía oscura emergió de entre las teclas, atrapándolo. Las notas parecían mezclarse con los gritos de sus hermanos, formando una sinfonía de terror que llenó la habitación. Mientras tanto, la anciana avanzó, su figura distorsionada tomando forma y fuerza. «Estás perdido, niño. Has despertado a aquellos que se han quedado aquí por la avaricia de los vivos. Ellos son parte de esta melodía, y ahora tú también lo eres». El suelo comenzó a crujir bajo sus pies, y Pedro sintió que todo se desvanecía a su alrededor. El piano, se dio cuenta, era la única salida, la única forma de regresar o luchar contra la oscuridad que amenazaba con engullirlo. Cerró los ojos, tratando de recopilar todos los fragmentos de la música que había escuchado a lo largo de su vida. Las canciones que su padre solía tocar, las melodías que acunaban sus miedos en tiempos oscuros. «Necesito recordar». Se concentró en los acordes que traían calidez, que traían luz. Los ecos de risas adquirieron un matiz cordial, como si intentaban ayudarlo a recordar. Con cada toque que daba, sentía que sus manos ardían, pero no se detuvo. «Pedro, ayúdanos», gritaron sus hermanos de nuevo, y eso lo impulsó a seguir. Pero la anciana aún tenía un as bajo la manga. Con un giro de su mano, las sombras se alzaron, formando criaturas grotescas que se movían al compás de la música oscura. Las risas se convirtieron en gritos de agonía, y Pedro vio cómo sus hermanos eran atrapados por esas espectrales entidades. En ese instante comprendió que no era solo un reto, era una batalla por sus almas, por la salvación de todos los que sabían lo que era habitar en la maldad de aquella casa. Las notas resonaban más lejos, cada vez más distantes, como si el piano intentara sabotearlo. «Despierta, Pedro, recuerda», resonó nuevamente la voz de su padre en su mente, y se llenó de determinación. Antes de que el horror se hiciera completamente palpable, comenzó a tocar honestamente, dejando que su alma fluyera a través de cada acorde. El piano fue su único aliado mientras la oscuridad se arremolinaba. Con cada gesto había menos sombras y, como si fuera una batalla épica, luchaba por salvar a sus hermanos, pero no conocía el precio a pagar por su decisión. La melodía se convertía en un himno de resistencia, hasta que un grito desgarrador rasgó el aire. «Elige bien, Pedro, elige bien tu siguiente nota». La anciana volvía a estar justo al lado, y algo en su mirada prometía un próximo desafío aún más aterrador. Mientras Pedro tocaba, sabía que el fin estaba cada vez más cerca, y que su elección podía resultar fatal.
Su corazón latía con fuerza, cada acorde le acercaba más a la verdad. Detrás de la oscuridad, sabía, sin dudar, que el verdadero horror aún estaba por ser revelado. Estaba preparado para la última nota que podría sellar su destino o liberarlo de una vez por todas. La música resonaba y el tiempo se desvanecía entre sus dedos. El peligro nunca se había sentido tan inminente. La presión en el aire se incrementó con cada acorde que Pedro tocaba. Cada nota se sentía como una cuerda tensada al borde de romperse. Las sombras se retorcían alrededor de él como serpientes buscando una presa. La anciana se acercó aún más, sus ojos oscuros brillaban como brasas en un fogón, llenos de un malicioso deleite, y susurró: «La música es poderosa, Pedro, pero no olvides, todo poder tiene su precio». Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si había alguna verdad en las palabras de la anciana, él estaba a punto de descubrirla. Con cada nota, los gritos de Sofía y Luis se hacían más intensos, como si la desesperación de sus almas se mezclaba con la melodía oscura. «No puedo dejar que esto termine mal», pensó, apretando los dientes mientras continuaba tocando. A medida que la melodía crecía, las criaturas de sombras comenzaron a encresparse, como si la música les diera forma y vitalidad. Eran figuras grotescas con rostros distorsionados que evocaban ecos de olvidadas tragedias. Pedro sentía que su mente se nublaba entre el terror y la música, balanceándose entre la esperanza y el desespero. «¡Pedro, hazlo!», gritó Sofía, su voz temblorosa atravesando la negrura. Pedro miró hacia el lugar donde ella desaparecía en la oscuridad. Sus ojos reflejaban un pánico que difícilmente podía soportar. Nunca había sentido tantas vidas, tantos deseos a sus espaldas. «Debo encontrar la luz en la oscuridad», murmuró, mientras un nuevo impulso lo empujaba a tocar. Así, envolvió sus dedos en una melodía más brillante, buscando los acordes que su padre solía tocar en momentos de alegría. Inmediatamente, el viento gélido a su alrededor comenzó a calmarse, y aquellas criaturas empezaron a retroceder, como si temieran la luz naciente de la canción. Sin embargo, la anciana no se lo permitiría tan fácilmente. Llevó su mano a su pecho y una sombra más oscura que la noche se escabulló de su interior, tomando forma de un espectro espectral de terribles ojos vacíos. «Te crees más fuerte, pero será tu ruina», dijo, y una ola de terror inundó la sala. Pedro apretó los labios y continuó tocando. De fondo podía escuchar el murmullo de las almas cautivas, llamándolo con voces entrelazadas. «No debes olvidar lo que hiciste», advertía uno, mientras que otro prometía: «Ahora tú eres uno de nosotros». La danza siniestra de sombras seguía presionando. Cada golpe en las teclas rivalizaba con la intensidad del terror que lo asediaba. «No cederé», gritó Pedro, volviendo a su melodía, inyectando en cada nota la fuerza de su amor por sus hermanos. Era un acto de organización, cada instante de su vida que había disfrutado, cada sonrisa que compartió con ellos. Las sombras comenzaron a tambalearse, retrocediendo, pero una nota discordante surgió del piano. La anciana sonrió maliciosamente, mientras Pedro, sintiendo que la oscuridad volvía a asfixiarlo, recordó las advertencias de su padre. «Hay que elegir bien», pensó desesperado. En su interior, una voz resonó. «Con cada acorde, elige tu destino». Finalmente, con un último grito desgarrador y el corazón latiendo aceleradamente, presionó la tecla que siempre había representado la libertad. Todo se detuvo. Un silencio abrumador envolvió la sala, y los ojos de la anciana se abrieron con terror. «¡No!», gritó, pero el eco de su voz se perdía en el vacío. Pedro pudo sentir el aliento de libertad acariciando su rostro, y se dio cuenta de que había tocado la nota correcta. Pero, en ese instante de luz diáfana, algo terrible sucedió. La casa retumbó, las paredes comenzaron a agrietarse, y el aire se convirtió en un grito ensordecedor.
Las sombras se compurgaron, tirando de los hilos de pesadilla y formando sobre él una tormenta inmensa. «Pedro», fueron las últimas palabras que escuchó de sus hermanos antes de ser engullido por la luz que destellaba. Y luego, todo fue oscuridad. Cuando la calma regresó, todo quedó en silencio. La casa reposaba, gris y vacía. Nadie podría imaginar lo que había acontecido dentro de sus muros. ¿Sobreviviría Pedro? ¿Y qué pasaría con las almas que había despertado? En el rincón del piano, una sombra se movía, esperando su momento. Entonces, una nota se tocó sola, resonando en la penumbra. La historia apenas comenzaba. Pedro despertó en una oscuridad impenetrable. No podía recordar en qué momento la luz había desaparecido. Su corazón latía frenéticamente, un tambor que resonaba en el silencio abrumador. Intentó levantarse, pero sus extremidades parecían pesadas, como si algo tirara de él hacia el suelo. «¿Sofía? ¿Luis?», murmuró, su voz temblando en el aire muerto. La única respuesta fue el eco de sus palabras retornando. Se palpó la cara y sintió su piel fría y húmeda. La ansiedad se instaló en su pecho, apretando su respiración. La última imagen que tenía era la de la anciana, una sonrisa retorcida brillando en la penumbra, arrastrando una sombra siniestra detrás de ella. De repente, un débil brillo apareció a lo lejos. Pedro, con el miedo apretando su estómago, comenzó a avanzar hacia esa luz. Cada paso lo hacía sentir más ligero, como si la presión de su entorno se desvaneciera poco a poco. Pero cuando se acercó, la luz se disipó, revelando un pasillo angosto cubierto de sombras moviéndose inquietantemente, como serpientes deslizándose en el suelo. Pedro se detuvo de golpe. En las paredes, figuras distorsionadas parecían salir de la penumbra, rostros agonizantes que balbuceaban con desesperación. «¿Qué es esto?», pensó, sus ojos dilatándose mientras el terror amenazaba con consumirlo. «Libéranos, por favor», susurros desgarradores llenaron el aire. Las almas atrapadas, había tantas que Pedro no podía distinguir su origen. Volvió a sentir el peso en su pecho. ¿Era él el responsable de su sufrimiento? Se recordó tocando la música que había despertado a esas sombras, a esos lamentos. La culpa se entrelazó con su miedo. Mientras la incertidumbre lo envolvía, la luz de nuevo brilló. Esta vez era más intensa, casi cegadora. Pedro se dio cuenta de que provenía de un viejo espejo en el pasillo. Extremo del pasillo. Se acercó lentamente, cada paso resonando en su mente. «¿Qué veré?», se preguntó, y sin querer la respuesta se asomó entre los ecos de las almas atrapadas. Al mirar en el espejo, vio su propia imagen reflejada, pero con una distorsión extraña. Las sombras de la casa se alzaban detrás de él, pero su rostro se transformaba en uno más oscuro, más cruel. Se dio cuenta de que no solo había liberado a aquellas almas, también había despertado algo en él, algo oscuro. Un grito ahogado escapó de su garganta, retrocedió, pero fue demasiado tarde. Las sombras comenzaron a avanzar hacia él, abrazándolo, convirtiéndose en un velo que enredaba su mente. El eco de la anciana resonó con un eco burlón. «Te creías libre, querido Pedro, pero la música no tiene fin». Al intentar liberarse, cada nota de su propia melodía oscura reverberaba en su interior, haciéndolo temblar. Recordaba el sentimiento de pérdida, su amor por sus hermanos, los recuerdos felices. Pero las sombras lo atraían, prometiendo poder, nueva fuerza, en un susurro horrible. «Únete a nosotros», dijeron. Sintiendo que la oscuridad lo dominaba, Pedro se dio cuenta de que no solo debía luchar por su propia vida, sino por las almas perdidas que había declarado suya. Sin embargo, la idea de traicionar su propia humanidad se le hacía abrumadora. «¿Qué precio estoy dispuesto a pagar para salvar a aquellos que amo?», se cuestionó, mientras la desesperación ascendía como un fuego en su pecho.
Las sombras envolvían cada vez más su esperanza, cada vez más su luz. «¡Despierta!», le gritó a la imagen en el espejo. «¡Despierta, antes de perderte para siempre!». La luz del espejo parpadeó, como si quisiera reponerse de la oscuridad que ahogaba su fulgor, pero estaba comenzando a desvanecerse. De pronto, un grito desgarrado irrumpió en la negrura, un nombre que vibraba con terror y súplica. «¡Pedro!». El grito provenía detrás de él, como un eco que llamaba desde lo profundo del abismo. Pero, ¿era Sofía? ¿Luis? ¿O era el eco de las almas que él había despertado? El dilema acechaba como un depredador voraz. La lucha comenzaba a intensificarse, y el verdadero precio de su elección lo asediaba, justo al borde de lo desconocido. ¿Qué destino le esperaba en la oscuridad? ¿Podría rescatar las almas atrapadas sin ser consumido por su propia sombra? El eco del grito se desvaneció como si hubiera sido tragado por el abismo, y la sombra que lo rodeaba pareció respirar, pulsando en un vaivén constante, como las olas de un mar disgustado. Pedro se giró con desesperación, buscando la fuente del llamado, la luz titilante del espejo parpadeando detrás de él, atormentándolo con su fragilidad. «¡Pedro, ayuda!», gritó la voz una vez más, esta vez más cercana. Un rayo de esperanza lo atravesó, pero a medida que dio un paso hacia el susurro conocido, las figuras en las paredes se retorcían, como si estuvieran celebrando su inminente caída. Sofía, aún temblando, atravesó con cautela el pasillo. Cada paso era un reto de coraje. Las sombras se aferraban a su ser, intentando arrastrarlo hacia la oscuridad definitiva. Las almas perdidas se convulsionaron y su llanto aumentó, golpeando su mente con recuerdos enturbiados de momentos felices que nunca volverían. Los rostros que se dibujaban en las paredes ahora eran familiares, sus padres, amigos, la anciana que lo había arrastrado a esta pesadilla. «¡Pedro!». La voz resonó nuevamente, ansiosa y temerosa. Fue suficiente para romper la correa de su miedo. Corrió hacia la voz, zambulléndose en esa luz que lo guiaba, cuando la sombra se abalanzó sobre él con una ferocidad que lo detuvo en seco. «¡No te vayas!», gritaron las almas atrapadas al unísono, y el aire se tornó pesado, asfixiante. La angustia en sus ojos se mezclaba con la desesperación de sus gritos. «¡Quédate aquí, Pedro! ¡No podemos perderte! ¡No más!». Pedro sintió una onda de dolor en su pecho. ¿Acaso el estar con ellos significaba protegerlos o condenarse a sí mismo? La oscuridad lo adormecía, miradas llenas de desesperanza le suplicaban que no se fuera, que se uniera a ellos en el sufrimiento eterno. Pero la luz seguía llamándolo, y su corazón anhelaba encontrar a sus hermanos. «No puedo rendirme, los necesito», murmuró para sí mismo, con una determinación renovada. Reprimiendo la angustia que palpitaba en su interior, se lanzó hacia la luz, en un acto de fe. Sin embargo, al momento de cruzar el umbral que lo separaba de la luz, el espejo capturó su reflejo. A pesar del destello brillante, vio su rostro deformado, envuelto en un mar de sombras ansiosas. «No soy como ustedes», gritó, dándonos cuenta de que eran ellos los que lo habían arrastrado hacia esta locura. Con un grito interno, Pedro se zambulló en el espejo, esperando alcanzar la luz, y en un instante se sintió libre. Pero al abrir los ojos, se encontró en un lugar completamente diferente, una habitación oscura con paredes de madera que crujían. Las luces titilaban en un parpadeo inquietante, y lo rodeaban íconos de antiguas deidades, sombras danzantes que se alimentaban del miedo. «¿Dónde estoy?», pensó, mientras los recuerdos de sus hermanos se desvanecían, sus rostros volviéndose borrosos en su mente. Una risa burlona resonó a su alrededor, una risa familiar. «¿Regresaste para unirte a nosotros, Pedro?», dijo la anciana, ahora con su rostro visible al final de la habitación, con un hilo de luz en sus manos. Ella extendió su brazo hacia él, y el destello en su mano parecía emanante del espejo que había dejado atrás. «¡No!», gritó Pedro, pero el eco de su voz se desvaneció rápidamente, abrumado por la risa y el susurro de las almas en pena.
La anciana sonrió, su rostro iluminado por un brillo antinatural. No puedes escapar del destino que elegiste. La música nunca termina, y ahora tú eres parte de la sinfonía. El terror le hirvió la sangre. No estaba solo. Tras de él, las sombras formaron figuras humanas. Ya no estaban atrapadas en las paredes. Habían salido. ¡No, no, no!, Pedro gritó, su voz perdiéndose, mientras su mundo se deshacía entre risas y ecos. En ese instante, comprendió que su lucha no hacía más que comenzar. El espejo volvió a parpadear, y Pedro, sintiendo el frío cortante de la desesperación, se volvió para enfrentar lo que se avecinaba. Pero la pregunta resonaba en su mente. ¿Habría alguna forma de librar sus almas mientras su propia esencia se desvanecía? El pánico se transformó en determinación, y con la mirada fija en la anciana que todo lo sabía, un nuevo grito atravesó la habitación. ¿Qué debo hacer? Sin respuesta, solo el eco y aquella risa resonante, un recordatorio de que estaba atrapado en una danza macabra con su destino, y que pronto alguien pagaría las consecuencias de sus decisiones. La risa de la anciana reverberó en las paredes de la habitación, como un canto gélido que se colaba en los huesos de Pedro. Las sombras a su alrededor parecían agazaparse, formando un círculo oscuro, pulsante, lleno de rostros famélicos que lo observaban con un interés voraz. En su interior, una lucha de emociones se desataba, la desesperación, el miedo y ahora el desafío. «Tienes que liberarlas, Pedro», le susurró una voz suave que surgió entre el clamor de las almas perdidas. Era la voz de Sofía, ahora más clara que nunca. «Tú puedes hacerlo». «¿Cómo? ¿Cómo las libero?». Su voz tremía, la angustia atrapada en su pecho parecía querer estallar. La anciana, todavía sonriendo, alzó la luz en su mano, un brillo que parecía irse haciendo más tenue con cada segundo. «La sinfonía requiere un sacrificio, pero no de ellos, sino de ti. Debes enfrentarte a tu verdad más oscura, Pedro». El rostro de Pedro se demudó, su visión se centró en la luz, cada pulso una invitación fatal. La sonrisa burlona de la anciana se amplió, disfrutaba del juego. «Dímelo», dijo ella con una voz suave, «¿cuál es tu mayor miedo?». Pedro sintió como si la habitación se encogía alrededor suyo. Las sombras, esos rostros famélicos, eran ahora una parte integral de su historia. «Perderlos, perder a mi familia», afirmó al fin, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. «Entonces, si no los salvas, te perderás a ti mismo», le retó la anciana, como un pez jugando con el anzuelo. Los ecos de los llantos aumentaron, la desesperación era palpable. «No quiero», murmuró Pedro, temblando, pero la imagen de sus hermanos, atrapados, turbia y distante, lo empujaba hacia adelante. Fue entonces cuando el brillo de la luz se expandió, iluminando la habitación y revelando un espejo en el fondo, igual al que había cruzado. «¡Mira!», la anciana alzó la voz, la risa ahora un grito desmesurado. «¡Mira tus recuerdos! Ellos son la clave». Pedro se acercó titubeante al espejo. Su reflejo era distinto. Ya no era solo su cara, sino un caleidoscopio de momentos, risas compartidas, abrazos cálidos, promesas que había hecho. En cada imagen, una verdad más oscura. Había abandonado a sus hermanos, se había dejado llevar por el miedo. En un instante de desilusión, cada decisión lo había traído hasta aquí. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, como si fueran palas de un cementerio, girando para revelarse como recuerdos traumáticos. Un grito de Sofía resonó en su mente, y comprendió que su lucha no sería solo contra el miedo, sino contra su propia culpa. «No puedo enfrentarlo». Él sintió cómo el mundo se oscurecía, tierra arrasada por el dolor de lo que había perdido. Las almas comenzaron a acercarse, sus miradas vacías poniendo una presión insoportable en su pecho. «Debes ser fuerte, Pedro. Ellos nunca te abandonaron», dijo Sofía. «Solo tú puedes unirlos». En un acto de rabia y desesperación, apoyó las manos en el espejo. «Los necesito. ¿Qué debo hacer?». El vidrio vibró, y en un instante, el reflejo comenzó a romperse. Fragmentos de su historia volaron, hasta que finalmente una imagen clara apareció ante él. Todos juntos, como hermanos, riendo.
Los rostros llenos de ternura destellaron con una luz que deslumbraba, y Pedro supo que solo podía tomar una decisión. «No permitiré que me roben lo que amo», gritó, y el espejo retumbó, su voz resonando como un trueno. Las sombras se aullaron, y él se aferró a esos recuerdos, transformándose en un vínculo inquebrantable. El equilibrio estaba al borde de un descubrimiento, y en el instante en que el espejo estalló, una mar de sombras se abalanzó sobre él. La resistencia era su única salvación, y Pedro, entre eco y terror, presintió que algo más se acercaba. Las almas en pena comenzaron a llorar, y en ese grito desgarrador, el mundo se dobló una vez más. Pero ¿hacia dónde lo llevaría esta vez? ¿Sería ese el final, o solo el principio de un horror aún mayor? La oscuridad se despejaba lentamente, y Pedro se encontró en el centro de un abismo silencioso. Las sombras que antes lo rodeaban empezaron a desvanecerse, como si algo en su interior hubiera quebrado el hechizo que los mantenía allí. Sentía un peso casi palpable en el aire, una tensión que parecía querer devorarlo. Pero en lo profundo de su ser, una chispa de esperanza brotaba, naciendo de su determinación. «¿Qué he hecho?», murmuró, mientras las imágenes de su familia volvían a su mente. Recordó las risas, los abrazos, las noches compartidas alrededor de la mesa. La esencia de su amor lo envolvía como un manto cálido en la fría habitación. Pero el susurro de la anciana todavía vibraba en su mente. La música nunca termina. Tenía que ser más fuerte que eso. Marchando hacia adelante, sus pasos comenzaron a resonar en el eco del silencio como un tambor. Pedro se sentía más ligero, como si el aire que antes había costado tanto respirar, ahora lo alentaba, una brisa fresca que lo llenaba de determinación. La luz comenzó a regresar, parpadeando con fragilidad, y el espejo que había visto antes ahora mostraba un destello inusitado. No era solo su reflejo, miles de recuerdos se entrelazaban en él, imágenes de otros varones y mujeres, de risas en la plaza, de amigos compartiendo secretos a la sombra de un viejo árbol. ¿Podría ser este el camino hacia su salvación?, se preguntó. Decidió que tenía que tomar el control. En ese instante, el temor se convirtió en un grito de libertad. Alzó la voz, resonando fuerte y claro en la penumbra. «Yo elijo la luz, elijo a mi familia». Con cada palabra, el espejo brillaba más intensamente, como si respondiera a su coraje. Las sombras a su alrededor comenzaron a contorsionarse, retorciéndose y gritando en un clamor desesperado. En aquel grito, Pedro vio a sus hermanos, las sombras, quienes fueron atrapados por su propia desesperación. «Sofía, Luis», clamó con todas sus fuerzas, su voz atravesando el velo oscuro que los separaba. Y entonces sucedió algo extraordinario. Una luz surgió del espejo, más intensa y brillante que nunca. Una energía firme y vibrante comenzó a atraer a los rezagados. La anciana había tejido en sus palabras la maldición, pero su propia tormenta de luz había empezado a abrir el camino. «Pedro», oyeron las voces de sus hermanos, un eco desolador que llenó su corazón de fortaleza. «Estamos aquí». Sin dudarlo, Pedro extendió su mano hacia la luz, sintiendo cómo lo conectaba con ellos. Un hilo invisible se formó entre ellos, recorriendo la distancia con un rayo de esperanza que iluminaba la habitación. Con un último esfuerzo, el brillo del espejo estalló en una ola de luz que inundó la habitación y arrastró a las sombras hacia la profundidad, llevándose consigo los ecos de miedo y desconfianza. La anciana, atrapada en el resplandor, gritó, su figura desvaneciéndose entre la luz como un fantasma ya olvidado. De repente, la quietud cubrió el lugar. Pedro se sintió inmóvil por un momento, como si el tiempo hubiera dejado de existir. Pero, al abrir los ojos, se encontró rodeado de Sofía y Luis, quienes lo miraban con ojos desbordantes de cariño. El calor de su abrazo lo envolvió, y ya no había sombras, solo luz. «Lo lograste, hermano», dijo Sofía mientras las lágrimas bañaban su rostro. «Nunca perdiste la fe en nosotros».
Siempre estaré aquí para protegerte, prometió Pedro, sintiendo que el peso de la angustia por fin se alzaba de su pecho. Ninguno de ellos pudo evitar sollozar ante el abrazo que los reunía, ahora más fuertes y unidos que nunca. Al salir de aquella casa, el mundo exterior parecía irradiar un nuevo brillo. El sol comenzaba a asomarse, tiñendo el cielo con tonos cálidos. Por fin, la maldad que había acechado había sido derrotada, aunque Pedro entendía que había implicado un sacrificio profundo. A su alrededor, las almas perdidas también fueron liberadas, susurros de agradecimiento se deslizaron en el aire, como una lenitiva corriente que aliviaba cicatrices antiguos. Se estaban uniendo, liberando su dolor y comenzando a encontrar un nuevo camino. Una nueva vida empezaba, y Pedro supo que aunque la oscuridad había sido intensa, siempre habría un camino hacia la luz. Mientras el día avanzaba, el barrio cobró vida. Juntos, viendo lo que habían superado, Pedro, Sofía y Luis caminaron tomados de la mano hacia su futuro, dejando atrás el miedo. La música de sus risas ahora resonaba por fin en la brisa, convirtiéndose en un eco de esperanza. Y aunque sabían que siempre habría heridas en sus corazones, también estaban conscientes de que la familia sería su faro, y juntos nunca más caminarían hacia la oscuridad. Había sido el final de una pesadilla y el comienzo de un amanecer luminoso. Y mientras el sol iluminaba el camino, una última nota resonó en el aire, cálida, eterna, como un canto de libertad. Ahora, haz clic para suscribirte al canal y no perderte ni una sola historia exclusiva. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que no olvides darle al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo que nos mantiene vivos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final increíble. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Hagamos crecer esta comunidad.